bueno, pues estamos en esta segunda cápsula. Ahora no es en vivo, vamos a intentar algo distinto. Y tenemos como invitado a psicólogo y terapeuta Fernando Araya. Y bueno, nos va a platicar un poquito, pues desde qué corriente trabaja, dónde está su consultorio. Esto para que ustedes también vayan como conociendo, ¿no? Que hay muchas opciones y bueno. Hola Andrea, bueno pues yo estudié la licenciatura en psicología, después maestría en un programa que se llamaba psicoterapia integral. Okay. Y de ahí, bueno, la verdad es que ese programa como que me abrió la perspectiva a conocer diferentes enfoques, pero básicamente lo que a mí me gusta, con lo que me gusta a mí trabajar en terapia, es un poco más desde un enfoque humanista. Entiendo que este video lo ven cualquier persona, Claro. pero bueno, por decir algunos autores que en lo personal me gustan y de los cuales yo dirijo mi práctica, es Carl Rogers, Carl Jung y algunos otros que tienen que ver con otro enfoque que es transpersonal, que tiene que ver con cuestiones que se acercan a lo que dicen algunas filosofías orientales sobre el ser humano, de que somos más que lo que pensamos que somos, ¿no? Un concepto, y nosotros como seres humanos somos una potencialidad ahí que está a veces dormida y que hay que despertar. Claro. Y bueno, él también tiene su canal en Instagram. Al final nos dejará como para que puedan darle me gusta y visitarlo. Y lo invité porque estamos haciendo como varias cápsulas. La primera fue el de la violencia. Y esta semana tenemos una cápsula muy interesante que se llama el proceso del cambio, ¿no? En terapia. Y a partir de esto, pues vamos a tener como una serie de preguntas muy interesantes que fuimos platicando un poco antes de iniciar esto, que se dio muy, muy padre. Y que lo que platicábamos Fernando y yo es que a lo mejor desde este lado de la terapia, ¿no? Los terapeutas conocemos esto, pero no siempre lo conocen las personas. Y lo que estamos teniendo como la intención de estos videos es que todos podamos aprender de esto, conocer de estos temas y de alguna manera pues así que todos vayan pudiendo como hablar de esto y si hay dudas pues compartírnoslas. Entonces también por ejemplo por eso Fernando va a dejar su canal, porque si hay alguna duda de bueno, ¿qué es la terapia humanista? O quiero conocer un poco más acerca de eso, pues saber que pueden contactarnos a todos, ¿no? Para que nosotros también podamos como resolver esas dudas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se me ocurrió, que se nos ocurrió, y bueno, a ver qué sale de todo esto es, ¿qué es el cambio? ¿No? Es una pregunta bien sencilla, básicamente. Sí, súper sencilla. este, yo quisiera decir que el cambio es un proceso, y Mm. creo que ahí nos abre o nos facilita vivenciar el cambio, porque creo que a veces podemos pensar que el cambio es como un botón que está en on y en off, ¿no? Que vamos a llegar a terapia, yo tengo cierta vivencia que no me está agradando y entonces llego a terapia y digo, quiero un cambio, que significa estar de este lado que estoy como padeciendo y estar aquí en donde ya voy a estar excelentemente bien, ¿no? O Claro. sea, no se ve como un proceso en el que van avanzando, y de hecho es un proceso que va más allá de la terapia. El cambio no es que suceda solo en terapia, sino los seres humanos siempre estamos en un constante cambio, y quizás como el cambio terapéutico es, yo creo que es como aprender, darnos cuenta que eso está ahí y cómo aprender a vivir con ese proceso de cambio, ¿no? No esperar que hay un estado y que luego vamos a pasar a otro y se acabó, ya cambié. Claro. Sí, y lo que platicábamos y un poco como para añadir algo a esto que menciona Fernando, bien cierto, por supuesto que no se va a dar solo aquí y siempre va a estar aquí y salimos y es decir, es bien interesante como ver que el cambio se da todo el tiempo, ¿no? O sea, no solo es en esta sesión que viene alguien y ya ahí y luego me olvido de eso y Exacto. tal, ¿no? Sí. Y también platicamos un poco de que el cambio pues también yo creo que tiene que ver con cada quien, ¿no? O sea, platicábamos que a veces viene alguien por el mismo motivo de consulta para nosotros,
pero eso no quiere decir que la persona lo esté viviendo igual, ¿no? Entonces yo creo que cada quien tiene esa idea de cómo va a ser su proceso de cambio. Creo que esto también es como añadiendo a todo esto que mencionó Fernando, ¿no? Algo que nos interesó mucho del por qué surge este tema es porque muchas veces las personas, por muchas concepciones que ha habido, a lo mejor no creen que en un proceso de terapia pueda haber cambios. O después de un tiempo pueden llegar a preguntarse dónde está ese cambio por el que yo vine, ¿no? Entonces, un poco en tu experiencia, Fernando, esta es la otra pregunta. ¿Qué sucede cuando la gente no se da cuenta que ha habido un cambio terapéutico en la vida, ¿no? Claro, que es algo que justo platicamos, que a veces cuesta darse cuenta porque pueden llegar con un motivo de terapia que conforme lo van analizando, conforme se va trabajando en sesión, se va modificando, ¿no? Y entonces, conforme van avanzando las sesiones, no se van dando cuenta cómo esta modificación va siendo gradual, que quizás ya no es exactamente el mismo objetivo por el que llegaron, y entonces ahí ha habido un cambio. Y la idea es un poco ver cómo es que eso se ha transformado, y tal vez lo que en un inicio ellos pensaban que era el problema, realmente era otro, y entonces ahí van encontrando este cambio también, ayudarles a que se den cuenta, ¿no? Claro. Sí, y un poco también platicábamos que a veces sí ha habido como un cambio en la forma de pensar, pero tal vez las acciones no se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, como no estoy haciendo los cambios, a pesar de que ya haya una identificación personal, por ejemplo, de que un lugar de trabajo no es el mejor para mí o una relación, como no dejo el trabajo y no dejo mi relación, entonces no he cambiado. Y entonces es hablar de que el cambio va mucho más allá, ¿no? También platicábamos que de pronto llegan personas y nos dicen, pues, ¿cuánto tiempo va a durar esta terapia o cómo es esto? Y de alguna manera es como un poco compartirles a todos que son procesos y formas de pensar y a lo mejor también hábitos que tenemos de muchos años y que entonces tenemos como esta idea de que al llegar aquí, pues eso es como mencionaba Fernando en un inicio, ¿no? Pues un botón y ya voy a entonces mágicamente como iniciar estos cambios y bueno, va mucho más allá, ¿no? Y es por eso que le estamos dando pues una de las cápsulas al cambio, al proceso de cambio, ¿no? Otra pregunta que surge porque también esto inicia de que en Ilig Narrare, en esta parte de terapia Ilig Narrare, hacemos sesiones de preguntas en las Instagram Stories y a veces surgen algunas preguntas que nos dejan pensando a nosotros y también por eso surgen como estos temas, ¿no? Esa es una pregunta que ha sucedido y se ha manifestado mucho, que es ¿qué tanto tarda el cambio en una terapia? Claro. Yo creo que tiene que ver mucho con el enfoque con el que el terapeuta está interviniendo, ¿no? Con los clientes, con los pacientes. Hay algunos enfoques de terapia, terapias breves, que te llevan o llevan al cliente, al paciente, a determinar el objetivo específico por el que van a ir. Y entonces pueden ser 12 sesiones, pueden ser 4 meses, alrededor de 4 meses, en donde trabajan eso específico. Y entonces se van dando cuenta que eso tal vez era la superficie de una situación más profunda, pero digamos que bajo un cierto enfoque ellos pueden terminar eso y decir, ok, esto ya se acabó y entonces vamos a empezar a iniciar un nuevo proceso o otra terapia breve para tratar esto nuevo que el cliente desea. Puede ser un psicoanálisis que digamos puede durar tanto tiempo como el paciente lo desee, años incluso. Pueden ser, no sé, más o menos cuánto durarán. Sí, claro, ¿no? 2, 3 años. Entonces, sí. Creo que depende mucho del enfoque y me parece ahí importante porque estas son cuestiones que entre terapeutas platicamos, ¿no? Y que podemos nosotros tener claro, pero son cuestiones que nos gusta en este momento como platicar con ustedes para que ustedes también empiecen a conocer qué hay tras bambalinas y ustedes se empiecen a interesar, incluso preguntar
a su terapeuta. O sea, preguntarle más o menos, pues, cuál es el objetivo de terapia, cómo trabaja, todas las dudas que a ustedes se les ocurran, preguntarlas ahí en su espacio terapéutico, que ese es el espacio justo para trabajar todo, no solamente el problema que los ha llevado ahí, sino estas otras dudas que ustedes mismos tienen alrededor de su propio proceso. Claro, y yo creo que aquí, por ejemplo, Fernando, incluso traes otra cosa que estábamos platicando, que es que así entonces los clientes, pacientes, personas se vuelven activamente, toman un papel activo en la terapia, ¿no? En su proceso. O sea, a veces, y platicábamos, que hay una idea en que voy a terapia porque la terapeuta o el terapeuta, como es el especialista, el profesional, y eso sí lo somos, pero que sabe todo y me va a decir a mí qué hacer, ¿no? Y de pronto es como vamos a ir encontrando y vamos a ir construyendo lo que ustedes, personas, clientes, pacientes, consideran importante, ¿no? O sea, realmente en el proceso de terapia se abren muchísimas cosas, ¿no? Que de pronto, como dice Fernando, en un inicio ni siquiera lo habíamos tomado en cuenta y de repente se vuelve tan necesario que ese se vuelve el nuevo objetivo, ¿no? Y yo creo que, claro que sí, tiene que ver con el enfoque, ¿no? O sea, como en el enfoque, digamos, del terapeuta y también con la persona. O sea, yo creo que sí, esa podría ser como un poco de la guía hacia la respuesta, ¿no? Tanto los terapeutas, la manera en la que trabajamos y las personas, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, un proceso de terapia de 6 sesiones y ya, así sucedió, pero también he tenido pues procesos más largos, también tú, ¿no? Entonces ahí es donde estamos como intentando construir estas respuestas. Y qué bueno, ¿no?, que retomas la parte del paciente, de las personas, porque quizás mi respuesta se centró en el enfoque, ¿no? Pero es cierto, o sea, que ustedes como pacientes, como clientes que van a un proceso con un especialista, que ustedes intervengan y que, sí, vamos, finalmente son ellos los que dirigen, ¿no?, la terapia, y uno está ahí trabajando a partir del proceso que ellos mismos están compartiendo. Por supuesto. Entonces, no, sí, y lo mencionabas al final y creo que fue como para complementar esto, ¿no? O sea, yo creo que tendría que ver, sí, con los dos, ¿no? Otra pregunta que surge, porque vamos a ver también cómo y qué piensan, sería, ¿qué tanto tienen que ver las expectativas de cambio en un proceso terapéutico con no confiar en el mismo proceso terapéutico? O sea, ¿qué tanto tiene que ver lo que yo como cliente, persona, paciente, pienso que debe ser una terapia de pareja para poder, terapia para, digamos, decir que sí está funcionando o no? O sea, serían como tal vez indicadores de cambio. Ajá, exacto. Si existe eso y si eso influye, ¿no? A que alguien diga lo que yo mencionaba hace rato, ¿no? Como no estoy haciendo las acciones, no estoy cambiando, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiene que ver y juegan las expectativas en un proceso de terapia? Como un poco también pensando que eso habría que tocarlo, ¿no? ¿Qué piensa una persona de su propio proceso? Sí. ¿Qué expectativas trae? O sea, si hay una creencia de que entonces aquí me van a decir qué hacer y no me están diciendo qué hacer, pues yo creo que creen que no, que no está funcionando, ¿no? Y creo que es justo el video es para eso, es como la parte central de esto, que ustedes tomen la responsabilidad en sus manos cuando vayan a terapia y que no solamente, por ejemplo, esas expectativas las tenemos todos, ¿no? Pero en este caso en terapia parece como si fueran algo que no se trabaja en terapia o que no se debe de tocar en terapia, ¿no? Como que yo voy, solamente digo mi problema, espero trabajar mi problema, pero me voy haciendo ciertas ideas, ¿no?, detrás que tal vez van creciendo, estará funcionando, me hace sentir así, o sea, estoy como yo trabajando mi problema, mi proceso, pero también tengo ciertas ideas que yo tengo acerca del propio proceso. Exacto. Y al parecer a veces creo que eso es importante comentarles, que eso también forma parte del proceso, o sea, que ustedes se animen a preguntar, a decirle, a comentarle a su terapeuta, al psicólogo,
qué están pensando sobre su propio proceso, cómo se Claro. sienten, qué esperan, estas expectativas, ¿sabes? Que no se queden solamente Dudas. con dudas, como dudas, o como que sales de terapia y entonces ahí sí te pones a pensar, pero es que yo me siento así y tal, y no, o sea, todo eso es bien válido que ustedes, todo lo que traigan, lo comenten ahí en terapia, su problema y también lo que va, digamos que saliendo como de manera tangencial, como de manera que rodea el mismo problema, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también vuelve el proceso terapéutico mucho más rico, ¿no? O sea, siempre nosotros les decimos que los espacios terapéuticos son espacios de confianza, pero a lo mejor en eso no está el entendido de si dudo del proceso. Exacto, claro, Si exacto, estoy claro. dudando de que me está sirviendo o no. Y comentábamos, por ejemplo, con Fernando, que esto luego al poderse abrir deja como saltos en la terapia, Ajá, ¿no? O sea, que sí, realmente el poder platicar de esos cambios que estoy viendo o no, pues también a nosotros los terapeutas nos ayudan muchísimo, ¿no? mucho. Entonces, muy bien, va bien, va bien, vamos a ir viendo y luego nos comentarán qué piensan. La otra pregunta sería como, ¿crees que la confianza del terapeuta en el proceso terapéutico influye en la percepción del cambio en las personas, pacientes, clientes que van con ese terapeuta? Esa pregunta se me hace en especial muy, híjole, no sé ni cómo decirlo. Creo que ahí sí la tendría yo al menos que tratar con pincitas Sí, claro. para no escucharme como que puedo estar invadiendo otros enfoques de terapia. ¿Por qué Ok. lo digo? Porque Sí. creo que el mismo marco teórico Ujú. de cada terapeuta, desde el enfoque que trabaja, ve de manera distinta el cambio y, digamos, el proceso de cambio y el tiempo en el que el Ok. propio terapeuta está esperando o está provocando esos cambios. No sé, un poco lo que ya tratamos, ¿no? Que tal vez algún terapeuta de terapia breve se establezcan metas muy a corto tiempo, ¿no? Ujú, ujú. Pero tal vez en otros enfoques no haya como tal una meta. Y no es que esté mal eso, sino son diferentes formas de trabajo y creo que ahí justamente es otra forma de hacerles ver a ustedes que quien lleva las riendas del proceso son los pacientes, los clientes. No importa, digamos, cuánto tiempo pueda uno estar en terapia o no, sino lo que creo yo que más lo que siente el paciente, lo que Claro, siente el cliente, ¿no? Porque claro. puedes estar tú en un proceso en el que tal vez el terapeuta, sin nombrar algún enfoque, Ujú. puedes estar trabajando y trabajando y trabajando, pero si tú sientes que has agotado, ¿no? Como paciente, has agotado ahí, este, digamos, tu proceso de conocimiento, tu proceso de terapia, pues a mí me parece que es muy válido también incluso platicarlo, no de manera unilateral, platicarlo lo que decíamos hace rato, con el psicólogo, con el terapeuta, Ujú. y decirle, yo creo que he alcanzado mis objetivos, ¿no? Estoy Claro. pensando en tal vez aplazar el proceso, en vernos Eso. como más espaciado. Ujú. Creo que es una pregunta interesante esa. No sé tú. Sí, sí, sí. Y tenía que ver un poco como esto que estabas tú mencionando, ¿no? O sea, como estamos hablando de algo complejo que es esta percepción del cambio, y un poco ahí por eso fue como, ay, sí, pregunta difícil, pregunta capciosa, ¿no? Ajá, De qué tanto, exacto. Y justo llegaste al punto, o sea, estamos hablando de que los procesos terapéuticos y las percepciones del cambio están siendo influenciadas por las dos uf, sí, personas que están ahí. sí, Entonces claro, era un poco como para llegar a seguir claro. reafirmando eso, ¿no? O sea, yo confío en el proceso porque yo estoy viendo ciertas cosas, pero es súper interesante cuando las personas también tienen esta apertura y esta confianza que obviamente se da dependiendo del terapeuta y su forma de trabajar, pero es la idea, ¿no? Que ustedes sientan que tienen esa confianza. Eso creo que Sí, también es bien importante. Si no la tienen, si no se sienten cómodos,
eso es una señal como para decir o lo comparto, que eso deja muchísimo a un terapeuta como para su propio desarrollo profesional, pero si no también entonces decir, ¿sabes qué? Pues me gustaría ir con alguien más, ¿no? Entonces justo es eso, que sigamos viendo que no solamente es como que acá los profesionales y ya, ¿no? O sea, es como todos estamos como construyendo este cambio terapéutico, ¿no? Y dijiste algo, o sea, tú digamos que lo aterrizas en algo súper claro. O sea, es un proceso en el que están las dos personas provocando ese cambio. Uh-huh. Y del mismo modo como uno como terapeuta de este lado está tratando de facilitar o de acompañar en el cambio al paciente, del mismo modo también hay un proceso también acá de retroalimentación, como dices, de nuestra actividad profesional, y creo que eso es bien padre como poder decírselo a ustedes, ¿no? Por la misma razón, por favor, comenten todo en terapia, todo, o sea, si no se están sintiendo bien con el mismo proceso, si se están sintiendo bien también, no nada más las puras quejas, sino también sí, los claro. avances, o sea, Sí. el chiste es que todo lo que sientan, tanto el problema o lo que los lleva ahí, como lo que de repente va saliendo alrededor de eso, lo que ustedes de repente se van pensando del propio terapeuta o del propio proceso, eso es bien válido que a la siguiente sesión lo compartan, ¿no? También como parte justo del proceso de cambio. Claro. Sí, y que entonces seguimos hablando de que tendrá que ver con cómo se construye este ambiente terapéutico. En un ambiente terapéutico, en lo que estamos tratando también de compartir es que todo es válido entonces, ¿no? O sea, no hay... Por eso también mencionamos esta parte de las expectativas. O sea, ¿qué pienso? Y expectativas y a lo mejor también creencias y conocimientos de lo que es una terapia. Un poco de lo que queremos compartir es qué es esto. O sea, se pueden abrir conversaciones que no necesariamente giren en torno al problema, sino también a lo que para mí está haciendo un cambio o no. Y eso abre pues muchas posibilidades, ¿no? Sí. Muy bien, esta es la otra pregunta. ¿Puede cambiar el objetivo a cambiar? Me lo estoy repitiendo, o sea, como el objetivo que uno tenía de cambio en un proceso terapéutico, que creo que ya se contestó un poquito, pero podríamos como profundizar en esta pregunta. Definitivamente, claro que puede cambiar y de hecho es lo que sucede porque lo que pasa es que en el proceso al ir analizando nos vamos dando cuenta que lo que nosotros pensábamos en un inicio era como la superficie de algo que es quizás más profundo. Entonces vamos, digamos, pues desenmarañando, ¿no? Todo este dilema que nos llevó a la terapia, y ahí es como el objetivo que yo decía, lo platicamos hace rato, ¿no? Que quizás yo tal vez llego porque no me siento a gusto en el trabajo, no estoy a gusto y de repente, ¡pum!, ¿no? Resulta que tal vez quizás ni siquiera estudiaste lo que querías y que hay una cosa ahí mucho más profunda, no sé, por decir algún ejemplo, ¿no? Pero sí va cambiando y es también, me parece como muy importante que los pacientes que reconozcan esto, ¿no? Cómo es que llegan con algo y cómo es que ellos mismos, tras ir analizándolo en el proceso, lo van modificando, van buscando, pues sí, buscando, modificando este primer objetivo de terapia. Claro. ¿No? Y yo creo que aquí también algo que platicábamos que podría ser como el nombre a esto es sensibilizarnos al cambio. O sea, justamente como poder identificar qué sí está sucediendo, ¿no? A lo mejor no siempre pasan esos cambios como avalancha, pero hay pequeñas cosas que sí están sucediendo en nuestra vida y en nuestra forma de pensar, y también hay que mirar eso y hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque a veces como no es esta avalancha y lo que yo les mencionaba, o no se traduce en acciones, ya no hay un cambio, ¿no? Ok, y la última es, que creo que también es bien interesante y padre, es, ¿crees que las personas se ven como agentes de cambio en un proceso terapéutico? Híjole. Está bien. Justo yo creo que también tiene que ver con esta idea de ya que platicamos, en el que se tiene esa idea de que el terapeuta es el que sabe lo que las personas tienen que hacer en su vida, ¿no? Claro. O sea, nosotros sabemos teorías,
que nos permiten a ustedes leerlos, interpretar, analizar, pero al final quien tiene que tomar las decisiones de su vida son ellos, ¿no? Claro. Entonces, creo que justo la idea es que cada paciente, cada cliente tome la responsabilidad del cambio, Claro. ¿no? Nosotros los estamos acompañando y ahí es tratar de que nosotros como, bueno, también además de terapeuta también soy o he sido paciente, ¿no? Claro. ¿Cómo cambia esa parte? Es bien curiosa, Sí. que cuando uno va a terapia yo me estoy haciendo responsable y entonces yo empiezo a ver cómo puedo facilitar esos cambios, ¿no? Claro. Y yo creo que usamos este término de agentes de cambio, ¿no? Como justo es un poco la parte de las conclusiones que queremos compartir con este tema, esta cápsula que hicimos el día de hoy, de eso, de hay que poder también tomar un papel activo, ¿no? Y de saber que como no se queda aquí, eso es lo que me va a pasar. Porque, por ejemplo, bueno, de este lado que trabajo con parejas, ¿no? Sí sucede mucho que entonces cuando uno de los dos empieza a hacer cambios, automáticamente hay una influencia y un efecto en el otro. O sea, si dejo de hacer ciertas cosas que a lo mejor fomentaban el conflicto o el problema, pues obviamente ya no va a estar de ese lado contribuyendo a eso, pues la otra persona va a ser como, algo está pasando. Y a lo mejor en un inicio se sigue repitiendo el conflicto, pero esto poco a poco va disminuyéndose porque con una pequeña cosa, ¿no? Pues ya empieza a haber como diferencias, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿no? Que ustedes sepan que son agentes de cambio y que nosotros como terapeutas queremos provocar esa reflexión en ustedes, ¿no? Un poco la intención de esta cápsula es eso, que se lleven como, ok, entonces uno no va y solo se sienta y dice sus cosas y ya, ¿no? Va muchísimo más allá de eso y por eso también es algo del fenómeno de lo que está sucediendo ahora, que muchas personas se están abriendo a asistir a procesos terapéuticos, ¿no? A terapias. Uh-huh. A mí me gustaría, igual a manera de cierre, o sea, comentarles que si pensamos en cualquier cosa viviente que existe en el mundo, en el universo, todo tiene un proceso, o sea, toda forma de vida tiene un proceso y de repente uno en un proceso terapéutico quiere así el cambio de aquí de A a B, pero ya, o sea, porque voy, como dices, digo, y entonces ya, ¿qué pasó? ¿Por qué no he solucionado mi problema de pareja? ¿Por qué no he solucionado mi malestar emocional? O sea, si yo ya hablé, ¿no? Y tú pues no me has ayudado, ¿qué sucede ahí? O sea, otra cosa también que quisiera comentar a manera de cierre es que a veces uno espera o uno desea el cambio cuando va a terapia, pero deseamos el cambio y al mismo tiempo no queremos hacer cosas distintas a las que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces de repente es cómo esperamos cambiar, modificar ciertas situaciones de vida, si nos da, y es muy comprensible, que si nos da temor hacer nuevas cosas, probar nuevas cosas, ¿no? Soltar, entonces estar como pendientes de estas a veces defensas, de estas trabas que nos ponemos para el cambio y tratarlo todo en terapia, ¿no? Uh-huh. Todo en terapia, tanto el mismo problema por el que llegamos como las cosas que se van acumulando, que estas cosas con las que a veces salimos y decimos, híjole, es que siento que no está funcionando, o siento que todo lo que salga, digamos, alrededor de la terapia y del proceso, compártanlo ahí con su terapeuta, pregúntenle todas sus dudas, digamos, ese es el espacio perfecto para hacerlo. Y nada más también recordar que me pareció muy importante grabar este video y muchas gracias por la invitación. Claro. Porque como decía, como platicamos hace rato, nosotros como terapeutas podemos leer en libros, en diferentes enfoques, cómo tratar el cambio, qué es el cambio, ¿no? Teorizarlo, pero pocas veces tenemos esta oportunidad para comunicarnos con ustedes y decirles pues lo que hay alrededor del cambio, ¿no? Claro.
tomen esa responsabilidad desde lo que dicen en terapia hasta lo que están intentando en su vida cotidiana. Entonces, pues gracias por invitarme, de verdad que es un tema muy importante, no nada más de nosotros para tratarlos como terapeutas, sino que para que los clientes, los pacientes lo puedan también empezar a visualizar, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, y como siempre, pues si hay dudas, si hay comentarios, pues eso les digo, tantas dudas han generado en distintas cápsulas que estoy segura que van a seguir habiendo, ¿no? Y bueno, con Fernando espero que no sea la primera y única vez, ¿verdad? O sea, me encanta, que creo que esto nos da como para mucho más, para más preguntas, para más temas, que la idea es que lo conozcamos todos, porque eso es lo que él menciona, ¿no? Un poco como psicólogos, como terapeutas, pues estamos hablando todo el tiempo de eso, pero ¿qué pasa del otro lado? Que es el lado que nos hace, con los que vamos todos los días a las terapias y a las sesiones, ¿no? Entonces, queremos escuchar, queremos leer esto, y muchísimas gracias, Fernando, por haber aceptado la invitación. Bueno, yo soy la psicóloga Andrea Jiménez, y bueno, esperemos vernos en otra cápsula. Todas las dudas, las compartimos, y en Instagram estás como... Bueno, en mis redes sociales es conocerse es amarse. Okay. Y también pueden encontrar como por mi nombre, Fernando Adaya. Muy bien, perfecto, pues también para que si hay alguna duda, algún comentario, pues vayan también directo a su canal, ¿no? Como tal, y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.